Vegana y Normal, episodio 4. Muy buenas, familia. Bienvenidas a Vegana y Normal, el podcast donde hablamos de veganismo, activismo, crianza vegana, ecología o lo que nosotras resumimos en Alumbrando un nuevo mundo. Si te gusta lo que escuchas, puedes contactar con nosotras y dejarnos todas vuestras dudas, consultas y sugerencias en el formulario de contacto de nuestra página web, unafamiliaveganaYnormal.com/contacto. Ahí estaremos encantadas de responderos y ayudaros en todo lo que podamos. Y comenzamos hoy con nuestro tema del día. Hoy lo vamos a dedicar a hablar de la generación Z y las nuevas jóvenes veganas. La verdad es que cada día más personas adoptan el veganismo como filosofía de vida, cosa que nos agrada muchísimo, especialmente entre las nuevas generaciones. Su motivación suele ser principalmente medioambiental y ética. Sabemos que ha habido un auge enorme del movimiento ecologista en los últimos años, especialmente entre las nuevas generaciones. Y son muchas las que conectan esta lucha con la lucha antiespecista. Sí que es verdad que también hay un factor importante, que es que cada vez tenemos la gran suerte de que hay una oferta de productos veganos tanto en supermercados como en cualquier establecimiento de restauración. Yo recuerdo cuando yo empecé a ser vegetariana hace como 20 años, es que no había ni tofu en los supermercados, o sea, no había nada. Y en cambio ahora sí que es verdad que el acceso a los productos veganos, sobre todo es cierto en grandes ciudades, es muy fácil, con lo cual estas personas jóvenes pues bueno, pueden ir a incluso a cualquier cadena de restauración de estas de comida rápida y siempre van a tener alguna opción vegana. También hay una cosa que me gustaría destacar y es que la juventud por norma suele ser mucho más inclusiva. Entonces, que una de la pandilla, una o dos personas sean o vegetarianas o veganas o celíacas o intolerantes a lo que sea, pues lo tienen mucho más normalizado. Con lo cual, esa inclusión pues también facilita que sean unas personas veganas y que su grupo les apoye. Sí, y aún así, por desgracia, tenemos muchas consultas por privado. Bueno, por desgracia no, porque bueno, les ayudamos en lo que podemos, pero suelen ser personas pues adolescentes o jóvenes que quieren hacerse veganas o iniciarse en el mundo del veganismo para, pues como decíamos antes, ¿no? Para causar un menor impacto en el medio ambiente o para estar más sanas o sencillamente porque han empatizado con los animales, han hecho la conexión. Pero no saben por dónde empezar o bien suelen encontrar trabas por parte de sus familiares, especialmente aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que todavía viven en casa de sus padres y que evidentemente, bueno, pues la compra la hacen los padres, la comida la hacen los padres y bueno, pues encuentran verdaderas dificultades a la hora de explicarles que no quieren seguir llevando una dieta tradicional o omnívora. Sí que es verdad que entendemos que todos estos padres y madres lo que realmente tienen es una falta de información muy grande y mucho miedo a que sus hijas e hijos se enfermen. Nosotros, pues bueno, como padre y madre lo podemos llegar a comprender. Hay mucho mito en torno a la dieta vegana, por desgracia todavía tenemos muchos mitos, muchos falsos mitos, y la preocupación de los padres y madres es real. Y además también lo que comentamos siempre es que el veganismo, como te toca todo tu sistema de creencias, pues claro, que tú siempre hayas alimentado a tus hijas e hijos de una determinada manera, que es la que a ti te han alimentado siempre, y de repente tu hija de 15 años te cuestione esa alimentación, claro, también te está trastocando tu sistema de creencias, con lo cual te genera rechazo. Es como, bueno, a ver, yo te he criado así, yo te he alimentado así porque siempre he pensado que es la mejor forma, o sea, ¿por qué me estás cuestionando tú ahora? Entonces, claro, el enfrentamiento ahí con los padres y madres, no solamente desde un punto de vista de salud o de la alimentación, es que está tocando una educación, un sistema de creencias muy arraigado y cuesta. Sí, por poneros un ejemplo, queríamos contaros el caso de una chica que nos escribió por privado en redes sociales
porque sus padres, estaba desesperada la pobre porque sus padres querían llevarla al psicólogo porque no entendían que quisiese llevar una dieta vegetariana. Y claro, este caso nos cogió bastante por sorpresa y quisimos meditarlo antes de darle una respuesta. Y bueno, estuvimos pensando y vimos que el hecho de que los padres quisieran llevarlo a un psicólogo denotaba, por un lado, como decía antes Rocío, un miedo real a que su hija le pasase algo malo a nivel médico y una total desinformación. Entonces, para evitar un enfrentamiento directo con los padres, que era, digamos, el último recurso que le propusimos, pero que había que evitar a toda costa, lo que le sugerimos es que les propusiera a sus padres un intercambio de consultas. Es decir, que ella aceptaría ir a un psicólogo si sus padres aceptaban ir a una consulta de nutrición con un nutricionista especializado que fuera experto y que tuviera conocimiento de dietas veganas y vegetarianas con ella para informarse sobre los beneficios de una dieta vegana. Y bueno, le pareció muy buena idea y unas semanas después nos escribió muy emocionada para contarnos que efectivamente su padre y su madre habían aceptado ese pequeño cambio. Ella fue a la consulta de psicología y luego sus padres fueron con ella a una consulta de un nutricionista, de un profesional especializado en dietas veganas. Y salió tan contenta y el padre y la madre también tan contentas que al final han adoptado en casa todos una dieta vegetariana. Sí, sí, nos emocionó muchísimo porque, bueno, veíamos ese rechazo frontal y veíamos que era principalmente por desinformación. Entonces creíamos que, bueno, lo más eficaz era que toda la familia acudiese a un nutricionista que les explicase realmente la falta de peligro en una dieta vegana. Porque como decimos siempre, la información es poder. Y luego tú ya con esa información puedes decidir libremente y tomar las decisiones que tú consideres oportunas. Y hoy, para desmontar todos estos falsos mitos sobre dietas veganas y demás temas relacionados con la nutrición y este tipo de alimentación, tenemos a una gran profesional a la que nosotros admiramos muchísimo. Es un honor tener hoy aquí con nosotras en nuestro programa Vegana y Normal a Lucía Martínez Argüelles. Bienvenida, Lucía. Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Bueno, lo primero decir que de verdad es un honor y un placer tener aquí a Lucía. Ella fue nuestra primera nutricionista cuando las peques aún eran muy pequeñitas y bueno, aparte de una admiración personal, es una de las mejores nutricionistas de habla hispana que tenemos actualmente en el panorama nacional. Así que un placer poder entrevistarla y tenerla aquí. Qué exagerada eres, Rocío, de No, no, verdad. no, no. Eso es así. Lo que pasa es que tú eres muy modesta, pero eso es así. Ojalá, ojalá. Así que queríamos empezar preguntándote, aunque bueno, ya casi lo he dicho yo todo. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues como has dicho tú, soy dietista nutricionista. Antes también trabajé muchos años como cocinera en hostelería y ahora me dedico pues más al tema de la divulgación. Escribo en algunos medios y también tengo algunos libros publicados y poco más ahora mismo. Y bueno, de hecho, hablando de los libros, hace poquito que habéis sacado vuestro último libro, que es ¿Qué le doy de comer?, ¿no? Sí, En septiembre. ¿Qué tal? ¿Qué tal acogida ha tenido el libro? pues tenéis que tener en cuenta que nosotros no sabemos cómo se ha vendido el libro hasta que nos llega el primer papelito de la editorial que te lo dice, que nos llegará en marzo y nos dará los datos de 2019. Anda. Anda, qué curioso. Entonces, claro, nosotros hasta que no llegue eso, datos oficiales no tenemos, Un ¿no? poco a ciegas, ¿no? Podemos, claro, podemos decir, bueno, está en Amazon bastante arriba, lo cual quiere decir que la gente lo compra, o bueno, se comparte bastante en redes, pero que no dejan de ser cosas subjetivas. Claro. Claro. El Entonces, feedback que habéis tenido sí que es bueno, ¿no?
es bueno y la prensa y los medios se han interesado mucho, Ujú. que nunca sabes si se han interesado por el tema o porque, el coautor es famoso, que también podría ser, ¿no? Los dos Entonces, lo Los sois. dos. de entrada parece que, bueno, el tema interesa Ujú. y lo que os digo, ha habido bastantes medios, todavía nos quedan, entonces en principio bien, pero ya os digo que es todo impresión así subjetiva, ¿vale? Sí, es curioso lo que Claro, nos comentas de la editorial y las sí. cifras, ¿verdad? Sí que es curioso. ¿Por qué habéis hecho este libro y qué es lo que tratáis? ¿Qué es lo que queréis aportar con él? Pues bueno, el libro lo hicimos porque la editorial Planeta estaba interesada en esa temática. Supongo que ellos pues hacen sus estudios y demás y ven lo que les Ujú, puede funcionar. Entonces eso lo iba a hacer Aitor solo, pero bueno, Aitor en la parte de clínica y tal no es su especialidad y me dijo que si le hacía yo la mitad y le dije que sí, ¿no? Entonces yo soy una acoplada. Es verdad. Y bueno, el libro tiene 4 capítulos. Los 2 primeros tratan de alimentación infantil saludable, tanto ujú, desde el primero un poco desde el punto de vista de, un paso por la edad del niño, ¿no? Desde que ujú. nace hasta que ya es, pues, preadolescente, adolescente más o menos. Y el segundo es un poco el camino a lo largo del día, ¿no? Sobre lo que tenemos asociado al desayuno, a la merienda, a la comida. Ajá. Y luego tiene un tercer capítulo que para nosotros es una de las cosas que aporta extra sobre otros libros de este tipo, que es, dar algunos consejos asociados a patologías muy habituales Ah, qué que bien. tienen tratamiento nutricional, ¿no? Como Ujú. puede ser ahora mismo la sobrepeso y la obesidad, que como sabéis tenemos unas cifras espeluznantes, Sí, Altísimas, sí. alarmantes, muy alarmantes. la diabetes tipo 2, celiaquía, bueno, etcétera. Algunas patologías con bastante prevalencia que, como no se suele dar mucho consejo muy acertado a nivel de alimentación, hemos creído que podía ser útil. Ujú, Y el último capítulo, que también es un aporte que creemos diferencial con otros libros parecidos, es más de temas sociales y educativos, tanto a nivel en casa como a nivel de comedor escolar, ah, como qué a nivel interesante. Qué más bien. gubernamental. Ujú. Pero siempre basándonos en evidencias, no en lo que a nosotros nos parece, Ya. más que eso a Claro, veces es importante, ponerlo de manifiesto. claro, Genial. fantástico. Porque, bueno, aunque el veganismo no es, digamos, el tema central del libro, no se escribió desde un punto de vista del veganismo, sí que sabemos que le dais muchísima importancia al tema de los vegetales y tal, y en consulta también, bueno, estáis especializados en nutrición vegana, ¿no? Sí, les he dicho siempre en las entrevistas a los medios y tal que el libro es omni-friendly. Omni-friendly. ¡Ay, me encanta el término, Sí, Lucía! me ha encantado. En comparación con lo de que siempre dice, bueno, es vegan Claro. friendly, digo, vale, pues el nuestro es omni-friendly, ¿no? Vale. Entonces, cualquier familia que lo lea se va a encontrar representada y lo que no queríamos hacer es, bueno, este es el libro y aquí tenéis el capítulo para las familias vegetarianas o veganas, ¿no? Ya, Sino que en todos los temas eso está incluido. Y si en algún tema se necesitaba hacer alguna indicación específica, pues con el suple de B12, por ejemplo, o pocas Ujú. cosas claro. más, pues sí que se ha hecho como un pequeño recuadrito, una Vale. pequeña llamada de atención, pero si no, en todos los apartados se ha incluido esa opción, en todas las opciones o consejos se han incluido consejos y opciones aptos para esas familias, pero es que Qué nosotros bien. entendemos que esos consejos son aptos para todos los Claro, Para todo demás. el mundo, claro. evidentemente, No, claro. Genial. no es, bueno, pues entonces yo en la parte de vegetarianos no la leo porque a mí no me afecta.
No, claro. realmente esa parte es la más inclusiva. Efectivamente. Y luego vamos reduciendo, ¿no? Entonces, Ujú. como queríamos poner eso de manifiesto, por eso siempre está esa opción incluida y un poco damos las opciones para los ovnis como añadidas. Estupendo. Qué bien, qué bien. Oye, y a nivel de consul ¿perdona? A ver qué tal eso es que a nosotros nos da un poco de miedo que eso generara rechazo desde la parte de las familias veganas o vegetarianas, porque no les gustara verlo todo Ya, mezclado. Entonces es un poco experimento por ver qué tal funciona ese enfoque. Claro, sí, porque la verdad que es un enfoque muy novedoso, entonces me parece muy interesante, porque además también creo que lo que has comentado, pues que la mayoría de personas tengan que alimentarse con vegetales y con alimentos que proceden del mundo vegetal, es que debería de ser la base de cualquier tipo de alimentación. Entonces, claro, no hay tanta diferencia entre una dieta omnívora o vegana desde ese punto de vista, cuando siempre en el plato principal lo que debe de haber son vegetales. Claro, si realmente dentro de 2 opciones saludables, importante lo de saludables, una vegana y una omni, la única diferencia es en algunas fuentes proteicas, pero incluso en la omni, las recomendaciones serían que varios días a la semana la fuente proteica también fueran legumbres. claro, Claro, efectivamente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, realmente, eh, es mucho más práctico coger como base la vegana y decir: "Bueno, y si quieres puedes añadir esto", que coger como base la otra y quitarle cosas, ¿sabes? Claro, claro. Al menos efectivamente. a mí me funciona, como decíais antes, que bueno, nosotros en consulta, bueno, yo ahora hace un par de años que no paso consulta, pero lo siguen haciendo mis compañeras. Mm, Ujú, Em, Tenemos la parte de nutrición vegana muy importante, tanto en clínica como en pediatría, como en deportiva, en todos los campos. ujú. Yo cuando pasaba consulta siempre sacaba las recomendaciones o las pautas OMNIs a través de las veganas, porque para mí era mucho más fácil, bueno, cojo esta base y le añado que aquí en opciones proteicas también puedes tener esta y esta, y le añado no sé qué, no sé cuántos, que hacerlo al revés. Claro, claro, fíjate, claro, es que claro. así debería de ser, no el nivel de consumo de carne que estamos teniendo ahora mismo. Oye, y como nutricionista, bueno, dices que hace un par de años que no pasas consulta, pero bueno, en vuestro centro, ¿habéis notado en los últimos años un aumento de consultas para dietas veganas? Nosotros hay que decir que siempre hemos tenido un porcentaje anormalmente alto, por decirlo de alguna manera, de paciente vegano y vegetariano. Ujú, Entonces, hay que tener en cuenta que el porcentaje que nosotros podamos tener no es representativo, por desgracia, ¿no? Me gustaría poder deciros que sí, pero no es representativo y otras compañeras y compañeros que tienen otros centros, pues probablemente no coincidirían con nosotros en ese porcentaje, sino que en su caso sería mucho más bajo. Claro, Entonces, ujú. eso hay que tenerlo en cuenta, Claro, ¿no? sí. Pero es verdad que desde el principio ese porcentaje para nosotros ha sido alto. Yo te diría que nunca ha bajado del 30% wow, Qué bien. qué bien. y que siempre se ha mantenido. Entonces, en ese sentido, yo os diría que sí, que el porcentaje es alto, pero que tenemos que tener todos en cuenta eso, que no es representativo. Claro, y en peques también, quiero decir, ¿habéis, Sí. o sea, habéis visto muchas familias que cada vez se interesan más por la dieta vegana en peques y demás? Sí, sí, en pediatría es muy, muy significativo y yo diría que probablemente somos de los más altos de España en ese sentido, porque aunque la mayor parte de compañeros y compañeras nutricionistas atienden a pacientes veganos y vegetarianos, y eso sí que cada vez va más, sí que muchas veces con pediatría no se atreven tanto y mucho menos cuando es nutrición clínica en pediatría, no solo alimentación saludable, que ahí dices, bueno, pero cuando ya son peques con algún problema de salud, Claro. muchas Claro. veces no se atreven y llegan a nosotros.
Pues me parece maravilloso que estás eso diciendo de que lleguen a vosotros a verdaderos profesionales que saben realmente lo que están haciendo. Y Hay, esto hay lo que, hay digo que darle el mérito aquí a Melissa, ¿eh? A Melissa sí, Gómez, NutriKids, a que sí que es NutriKids. nuestra referente de nutrición pediátrica, que aunque está en Valencia también atiende online, y en Madrid el presencial sobre todo a Victoria Lozada. Aquí hay que darles a ellas dos todo el mérito que se merecen y yo no quiero dejar de hacerlo. Sí, Esperamos, sí, esperamos bueno. tenerlas por aquí pronto Bueno, también. de hecho, Vicky es nuestra actual nutricionista. Sí. Desde que Lucía se fue a Valencia, estamos con Vicky y también, bueno, súper encantadas. Pues yo te quería comentar, a ver, bueno, sabes que también hay mucho boom en redes de todo el tema de la nutrición, de veganismo, de tal. Y nosotras vemos con bastante sorpresa y bastante miedo algunas veces, pues algunas cuentas que tienen un número de seguidores, pues bueno, no tan alto como auténticas profesionales, como puede ser tú o Vicky, pero sí que tienen un número de seguidores altos y son personas que realmente que no tienen ni la titulación, que a lo mejor se han hecho pues, el típico curso de CCC y dan consejos, incluso algunos pasan consulta o incluso recetan cosas. Entonces a nosotros esto nos alarma porque claro, están jugando con la salud de las personas, aprovechando pues todo el movimiento que hay y todo el auge pues de la real food, de comer saludable y todas estas cosas. Tú como profesional, ¿cómo reflexionas sobre el intrusismo laboral que existe en vuestra profesión y cómo crees que se podría paliar eso? Pues, primero tenemos que diferenciar 2 cosas muy, muy importantes. Una cosa es, divulgar o tener una cuenta en redes, que tú ahí, puedes dar consejos más o menos acertados, pero no hay ninguna ley que te lo prohíba, ¿vale? Ujú, Y la segunda cosa es, pasar consulta. Pasar consulta sin la titulación es intrusismo profesional. La de nutricionista es una profesión regulada por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y no se puede ejercer sin titulación. Y esto no es opinable. Esto es lo ujú. que hay. Igual que pasa con medicina, con Claro, farmacia, con el resto de profesiones sanitarias y con otras profesiones, como por ejemplo, tú no puedes ejercer de abogada sin título. Y esto te efectivamente. puede, te puede parecer bien o mal, pero es lo que hay. Y tú puedes estar muy interesada en leyes y en derecho, pero tú sin título no puedes representar a una persona en un juicio. Y eso lo tenemos todos claro, ¿no? Efectivamente. Pues esto es lo mismo. Por mucho que la nutrición sea tu pasión, mucho que hayas leído, mucho que te guste, incluso muchísimo que sepas, la ley no te permite ejercer sin titulación. Y solo hay dos titulaciones que te habilitan en España para ejercer como nutricionista, que es el graduado en nutrición humana y dietética, o la FP2, el técnico superior en dietética. Si Ujú, no tienes una de esas dos titulaciones, tú no puedes ejercer. Y esto no es una opinión, eso es la legalidad vigente. ujú. Entonces, cualquier persona que detecte que hay alguien pasando consulta sin la titulación correspondiente, lo adecuado sería que se dirigiera al colegio profesional de su comunidad autónoma, al colegio oficial de dietistas nutricionistas de la comunidad autónoma correspondiente y les diera el aviso. Ujú. Eso a día de hoy en casi todos los colegios se puede hacer por un formulario online y la denuncia a partir de ahí el colegio la lleva de manera personal, es decir, esa persona no queda expuesta ni nada por el estilo, Ajá, simplemente el colegio comprueba que eso es verdad y a partir de ahí ellos actúan de oficio y la persona no se ve involucrada en nada, ¿no? Ellos genial. ven, pues, si esa persona está promocionando sus servicios o pasa consulta en tal sitio y el colegio se encarga. Entonces eso creo que es nada, eso lo podemos hacer todos y ya te digo, la mayoría de colegios en su propia página web tú tienen un contacto y tú ahí pues puedes poner, mira, esta persona en tal sitio está pasando consulta. Y eso creo Ajá, que es un esfuerzo muy, muy pequeño, ¿no? efectivamente, Claro, sí, sí. Y porque luego en redes sociales ya habría que apelar a la responsabilidad personal, que de hecho en general ni las profesionales damos consejos más allá de lo que serían consejos de salud pública, porque es una irresponsabilidad, Efectivamente. Y más pero ya si nos metemos en temas de patologías y tal, acaba y vámonos, claro. exactamente. O sea, puedes
decir, mira, los consejos generales son estos, pero no te puedes poner a dar un consejo personal. Primero, porque es una irresponsabilidad, porque tú no puedes saber por Instagram a esa persona lo que le pasa y cuál es su caso concreto. Y segundo, porque eso es un trabajo. Claro, Efectivamente. O sea que con Rocío, pues tú y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, Cómo se pretende que la gente trabaje gratis. sí. sí. ¿Y vosotras habéis notado que ese intrusismo, me imagino que a nivel de cuota de mercado no, porque estáis muy bien posicionados y tenéis un nombre ya que os avala, pero ¿habéis escuchado casos de ese intrusismo? Es diario, o sea, hay muchísimo y también pasa que muchas veces los medios de comunicación dan mucho pie a esta gente, pues hay gente que a lo mejor eso por tener unas cuentas de redes sociales muy importantes, pues terminan publicando libros, saliendo en Hmm, programas o muchas veces porque son famosos o ya, famosas, que eso pues también ha pasado. O es gente pues que tiene otra titulación, pues que a lo mejor son fisioterapeutas o son yo qué Claro. sé, claro. Sí, sí, farmacéuticos o claro, lo pero que claro. sea, ¿no? Que igual que no me meto yo a arreglar contracturas, porque no es lo mismo arreglar Evidentemente. Efectivamente. odontológicos, pues tú también dedícate a lo tuyo, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando se les da mucha voz, se termina creando una confusión que acaba perjudicando, pues, al ciudadano, como suele pasar. Totalmente. Y de hecho, el otro día leíamos una noticia que nos llamó la atención y pensábamos que podía estar relacionado. Y es que, por lo visto, España es de los poquísimos, si no el único país de la Unión Europea en el que la nutrición y la dietética no forma parte del cuadro médico de la sanidad pública. ¿Crees que puede tener que ver este hecho porque evidentemente, como decías tú, no hay por redes, no ves gente que por mucho que le guste la medicina se dedique a dar consejos médicos o un abogado que no es abogado se dedica a dar consejos de abogacía, ¿no? ¿Puede tener que ver el hecho de que no esté en la sanidad pública? Tiene muchísimo que ver que el hecho de que no esté, y sí creo que es el único país de la Unión Europea que no tiene dietista Es nutricionista tremendo, ¿eh? Es que es en tremendo. sanidad pública, es de locura. Es verdad que hay algunos dietistas nutricionistas en hospital, en atención especializada, pero Ujú. son muy, 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 muy pocos, muy, muy, muy pocos. O sea, es un número ínfimo. Pero sobre todo lo importante es que no están en atención primaria, Claro. que es donde deberían tener presencia, tanto en pediatría de atención primaria como en atención primaria en general, que es donde pueden hacer la labor de prevención que Efectivamente. es básica y que nos ayudaría mucho a paliar pues, todas esas tasas de obesidad, de diabetes y demás de las que hablábamos antes. Y que además hay que tener en cuenta que es un profesional que sale muy barato, porque ni necesita maquinaria ni instalaciones importantes más allá de una mesa, un ordenador. Y si necesita maquinaria, es una maquinaria tan barata como una báscula Sí, y efectiva una claro, es cinta que no tiene métrica, claro, y que ya además ves, o sea, no te aumenta el gasto farmacéutico, sino que lo disminuye, ¿no? Y los estudios que hay en otros países es que cada euro invertido en dietista nutricionista en sanidad pública revierte en un ahorro prácticamente del triple de la inversión realizada. Con lo cual, Total. España es algo que se debería plantear, ¿no? Pero no sucede. Y esto, aparte de privarnos de esa atención, hace que todo lo que sea la parte de nutrición la tengan que asumir compañeros, normalmente de medicina y de enfermería, ujú. para los que no es su especialidad. Entonces eso se soluciona con consejos obsoletos, con fotocopias que se llevan fotocopiando a veces desde los 80 y desde los 90 y con una atención residual en una consulta de 10 minutos en la que el compañero de medicina o de enfermería ya bastante tiene con lo suyo, Claro. como para además tener que atender otra necesidad que está ahí, pero que no tiene a quién derivarla. Sí, Y sí, eso es nos lleva tremendo.
pues a ese tipo de consejos, como os digo, insuficientes, poco actualizados y lleva Ujú. muchas veces a la gente a buscar esa información fuera. ¿Y dónde acaban cayendo? Pues donde decíamos antes, porque Claro. no todo el mundo puede permitirse pagarse un dietista nutricionista privado. Claro. Claro, sí, sí, es que la realidad, por desgracia, es esa. No todo el mundo puede acceder. Eso es así. Es una pena, pero, o sea, bueno, es una pena y una vergüenza que este país esté pasando eso con una profesión tan absolutamente necesaria en la sanidad como la de nutricionista y dietista. Es tremendo. Y ahora vamos a hablar un poco de los mitos de la dieta vegana. Pasamos a algo más alegre, nos ponemos un poco jocosas. A ver, porque bueno, sabemos las personas veganas que hay infinidad de mitos. A ti como profesional te queríamos preguntar cuál es el que más se repite en consulta y cuál es el que más rabia te da a ti a nivel tanto personal como profesional por la desinformación que hay. Pues yo creo que se siguen repitiendo los clásicos, ¿vale? O sea, los clásicos siguen ahí ganando, están a tope y seguimos con las proteínas, con el hierro, con la anemia y eso no hay quien lo desbanque, ¿no? Jo. Luego podemos tener gente que ya viene más informada, que ya te viene pues que sí con el omega 3 a lo mejor, em, o que vienen preguntando por la B12. La gente está más preocupada por las proteínas que por la B12 Es Sí, que lo de las y es proteínas, yo es que curioso. de verdad, es que no me entra en la No lo cabeza lo de las entendemos. proteínas. Pero O es sea, a es diario. tremendo, ¿eh? pues sigue Tremendo. sigue superarraigado desde que solo las proteínas de origen animal son completas y bueno, y si no, es que hay que combinarlo todo muy bien. Ese yo creo que sigue estando ahí, que o sea, el que más rabia da es ese, porque es algo que está tan superado desde hace Sí, ¿no? tanto Jo. tiempo, que lo hemos explicado ya tantas veces. No existe desnutrición proteica en veganos del primer mundo. O sea, es un problema que no existe, o sea, no está. ¿Por qué seguimos ahí? ¿Sabes? Es como, ¿qué más podemos hacer para acabar ya con el tema de las proteínas? O sea, yo no lo sé. No, no, Y es que, sí, sí, es que, es es que súper es eso. frustrante. Es un mito que sigue y sigue y hay que volverlo a explicar y volverlo a explicar y sigue habiendo las mismas respuestas y las mismas dudas cada vez que sale el tema y es como, o sea, por favor, ¿cuándo vamos a salir de este día de la Sí, De es este marmota? como, bucle es infinito. como el día de la marmota. Totalmente. Ese sería para mí la estrella. O sea, es tanto el que más se repite como el que más rabia te da, ¿no? Sí, o de las dos cosas, las dos Madre cosas. mía. Bueno, oye, a ver, ¿y qué para todas esas personas, papás y mamás o adolescentes que quieren iniciarse en una dieta vegana, qué les dirías para que dejen de preocuparse tanto Por las proteínas, por y que ejemplo. sepan por dónde empezar? Pues para cuando se trata de una familia, que la familia en sí sigue una dieta tradicional, ¿no? Y ese niño, niña o adolescente es como el primero en la familia que quiere ser vegetariano o vegano, que sería el caso un poco más complicado. Sí que le diría a la familia, primero, que tranquilidad. En cuanto a temas de comunicación pura y dura en Vegetarianos Concienciados, hay un capítulo expreso sobre eso, que además lo escribí con ayuda de Paula González, que es experta en comunicación, Sí. Ujú. y que creo que puede ayudar mucho. Y de entrada hacer una reflexión y decir que en general los niños y niñas vegetarianos o veganos y los adolescentes en general comen bastante mejor que los otros. O sea que yo estoy mucho más alarmada por cómo comen los niños con alimentación tradicional que los veganos, ¿no? Entonces, a esas familias tradicionales, digamos, que tienen un niño o adolescente que quiere ser vegetariano, tranquilidad, que se informaran un poco con fuentes fiables o si quieren y tienen la posibilidad, pues acudiendo a un dietista nutricionista que les pudiera asesorar un poco en el tema, que probablemente todo ese trabajo de asesoramiento y de información va a hacer que mejore la calidad de la dieta de toda la familia, aunque no se hagan vegetarianos, y Ujú. que van a ver que realmente las precauciones que tienen que tener
son mínimas y Sí, son súper sencillas y súper asumibles, ¿no? Y que ojalá las familias con dieta tradicional se preocuparan tanto como se preocupan las familias cuando un niño quiere ser vegetariano, ¿no? Tenemos adolescentes con un consumo de bollería, de refrescos, de bebidas energéticas altísimo y con un consumo de legumbres, de frutos secos y de verduras muy, muy bajo, Madre y mía, y es que parece eso que es aquí no realmente pasa nada. claro, efectivamente, es que eso es realmente lo alarmante. No te preocupes porque tu hijo de 15 años o hija quiere empezar a comer vegetales. Preocúpate por la porquería que ya lleva comiendo en los últimos 10 años. Claro, y muchas veces lo curioso es que cuando esa familia preocupada porque el niño o la niña quieren ser vegetarianos o veganos llegan a consulta, en consulta, normalmente lo que hacemos es lo mismo que haríamos si hubieran venido como ovnis, que es bajar el consumo de bollería, bajar el consumo de Claro, claro, refrescos, subir el consumo de legumbres, subir el consumo de fruta y verdura. Sabes que claro. realmente a lo mejor lo único que hacemos porque es vegetariano es decirle la dosis de B12, ¿vale? Pero claro. el Madre resto de mía. actuaciones sería la misma prácticamente que si hubieran venido siendo una familia de dieta tradicional que quiere comer más saludable. Sí, es básicamente empieza a comer sano y déjate Claro, Claro, de y tanto es un azúcar. poco todo ese tema, ¿no? Que es como que tenemos como las alarmas puestas donde no es. Y los papás y Muchas. mamás con peques pequeños que ya los papás y mamás quieren hacerse vegano, pero están preocupados por la salud de sus peques y demás. Pues en general eso pasa mucho y es algo que yo repetía mucho en consulta, que es no te preocupes porque tu hijo o tu hija come mucho mejor que la inmensa mayoría. yo ¿Sabes? tengo que Es reconocer, a mí eso Lucía me lo ha dicho Y muchísimas nos veces. tranquilizó mucho. Sí, y cuando te y es rayas, ¿verdad? así. Sí, Y es así, que obviamente se podrán equivocar y podrán hacer cosas que no están 100% perfectas. Pues bueno, sí, como todo el mundo, Claro. claro, como todas las familias. ¿Qué familia hay que lo haga todo absolutamente perfecto? Bueno, pues a lo mejor las que el padre y la madre son nutris, ¿no? Pero en general son familias que vienen con muchísimos menos problemas de base que las familias tradicionales. Sí. Entonces, eso sería un mensaje que yo lanzaría así de entrada. Y con eso no quiero decir que las familias veganas o vegetarianas no se tengan que preocupar. Claro que sí, todo el mundo se tiene que preocupar de alimentar bien a sus hijos más en un contexto besogénico como el que tenemos, pero que en general la preocupación que traen no está alineada con lo que hacen, es decir, con lo que claro. hacen, su preocupación debería estar muchísimo más abajo de lo que está, ¿no? Y muchas veces se responde a mensajes que han recibido, pues a lo mejor en otras consultas sanitarias o de su familia, de por favor, qué locura, ¿cómo vais a hacer esto? O de lo que Madre han leído mía, en claro. medios. Eso aumenta mucho su preocupación y su ansiedad y muchas veces de manera injustificada. Claro, totalmente. Pues Lucía, ha sido un verdadero placer poder entrevistarte, nos ha encantado todo lo que nos has contado. Y ahora, bueno, viene el momento spam porque nos interesa mucho y seguro que a la gente que nos está escuchando también es donde podemos encontrarte o donde podemos seguirte. Pues ya a mí en redes sociales me pueden encontrar como Dime qué comes. Es fácil y ahí sale una araña, así que me identifican fácil. Y luego a nivel clínico, si alguien está interesado en consulta, pues tiene la web de Centraleris, que es centraleris.com. Y para temas de pediatría, Melissa Gómez, que es NutriKids en redes sociales. Y Victoria, que es nutricionista de New Black en redes sociales. Tanto pueden acceder a ellas directamente como a través de la web del centro, como quieran, si es para pediatría, sin problema. Genial. Pues oye, muchísimas Genial. gracias, Lucía, por haber pasado este rato con nosotras. Gracias a Y, vosotros. y nada, nos alegramos de haberte tenido por aquí. Un placer, Lucía, deseando volver a verte. Nada, mucho ánimo y que os vaya muy bien con el podcast y con todo lo que hacéis. Muchísimas gracias, Muchas Lucía. Un gracias. Un abrazo. abrazo. Chao. Hasta luego.
Bueno, y después de esta magnífica entrevista con Lucía, que espero que os haya gustado tanto a vosotras como nos ha gustado a nosotras, pasamos a las noticias. Porque, bueno, parece que se ha quedado un bonito día para emigrar, ¿no crees, Rocío? Pues sí, yo creo que también. Madre mía. Pues este domingo pasado hemos asistido, yo creo que todas estupefactas, al grandísimo avance de la derecha, de la extrema derecha, colocándose incluso como tercera fuerza política en nuestro país. Afortunadamente, el bloque de la derecha no ha sumado lo suficiente como para gobernar. Aunque tampoco es que nos tranquilice demasiado, porque sabemos que el bloqueo está ahí, que va a continuar, que va a seguir habiendo una inestabilidad política que puede seguir favoreciendo ese avance tan temido de la derecha. La verdad es que esto nos preocupa en todos los ámbitos, el económico, el judicial, servicios públicos, justicia social ya ni digamos, y por supuesto también en el ambiental y en el animalista. Ya hemos sido testigos de cómo en Andalucía se blinda legalmente a los cazadores y taurinos para que puedan seguir torturando y asesinando animales impunemente. Y no solo eso, sino que además lo están llevando a los colegios públicos como materia a estudiar por los más jóvenes, creando así cantera de cazadores y toreros para las generaciones futuras. Por eso nosotras, desde aquí, abogamos siempre por ejercer nuestro derecho a las urnas, porque todas las decisiones que toman los políticos electos nos afectan en nuestro día a día, por desgracia. Sí, desde luego, o sea, es muy común escuchar la típica frase de a mí me da lo mismo que estén los de rojo o los de azul, son todos iguales. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Bueno, lo cierto es que no, ¿vale? No da igual, no es lo mismo. Durante los últimos años del PP en Madrid se aprobó la tauromaquia como bien de interés cultural, para blindar las subvenciones que disfrutan. Durante los años de Carmena, en Madrid, se prohibieron los circos. Ahora no solo vuelven los circos, sino que además comienzan los desalojos de los centros sociales ocupados, donde, entre otras muchas cosas, podemos disfrutar de eventos, de conciertos y de muchas acciones para concienciar sobre veganismo, como charlas, debates, ponencias, etc. El PSOE, con todos los defectos que tiene, que no vamos a enumerar aquí porque tendríamos para un monográfico de 3 horas, no en vano aprobó el matrimonio homosexual. Vox quiere derogar la ley de violencia de género y perseguir las denuncias falsas. Hay partidos políticos que abogan por legalizar un referéndum en Cataluña y hay otros que quieren meter los tanques en Cataluña. Todo esto, todo es política y todo es político. Y la política nos afecta a todas, queramos o no. Escuchamos mucho últimamente lo de la abstención activa, que bueno, yo no voto. Sí que es verdad que el movimiento anarquista siempre ha estado ahí. Nosotros, bueno, no lo compartimos, pero tiene su razón de ser y sus motivos también son respetables. Aunque, repito, en nuestro caso no los compartimos. Y desde aquí también queremos lanzar una reflexión. La mayoría de personas o todas las personas que nosotras conocemos que hacen abstención activa suelen ser personas blancas, españolas, con su DNI en regla y privilegiadas, al fin y al cabo. Todas las personas racializadas que conocemos en situación de riesgo de exclusión social o incluso una situación de deportación, lo que piden es que por favor se ceda el voto. No abogan por una abstención activa, sino que ese voto se ceda. Conocemos a personas que han cedido su voto para población migrante, por ejemplo. Desde nuestro punto de vista, esto es mucho más efectivo y así sí que de cierta manera estás parando a la extrema derecha, que es realmente lo que nos preocupa. Nosotras este año, como hemos tenido unas jornadas antiespecistas en Vitoria y hemos estado todo este fin de semana haciendo activismo allí, hemos pedido el voto por correo. Estamos todas preocupadas, por supuesto. Creo que hay un clima en esta semana de miedo, de desazón, de incredulidad, de otra vez lo mismo o incluso peor, esto no puede estar pasando. Sí que es verdad que también la ley DONT no ha ayudado nada, Desde luego. porque prácticamente la extrema derecha tiene el mismo número de votos que el bloque fuerte de la izquierda. Sí, digamos, Unidas Podemos y Más País tienen los mismos votos o incluso un poco más que Vox. Efectivamente. Entonces, la ley DONT, pues claro, como Vox además tiene un discurso
muy enfocado también hacia zonas rurales, en defensa pues de todas estas tradiciones obsoletas y anticuadas y horribles de nuestra sociedad. Pues claro, tira mucho de esos pequeños reductos y la ley DON favorece siempre a esas zonas rurales poco pobladas. Y ni que decir tiene que es vergonzoso ver cómo partidos con 8.000 votos consiguen un escaño, como en Melilla, o en Teruel con 17.000 votos consiguen un escaño, y otros partidos como PACMA con más de 230.000 votos no tienen ni un solo escaño por la nefasta ley que tenemos aquí. Sí que es verdad que yo creo que tendríamos que hacer algo, movilizarnos de alguna manera para que esa ley desaparezca, porque es nefasta y perjudica muchísimo a muchos partidos. Y además generalmente perjudica a los partidos de izquierdas. O incluso en este caso, por ejemplo, también al PACMA, que como partido animalista con una cantidad importante de votos, también tendría ya que tener representación. La cuestión es que estamos muy preocupadas, en resumen. Sí que es verdad que yo a nivel personal nunca he sido demasiado demócrata. Creo que la democracia, a pesar de lo que se dice que es el mejor sistema político conocido, creo que ya ha demostrado que también puede ser muy peligroso. Hitler subió al poder a través de unas elecciones democráticas. Trump está en el poder a través de unas elecciones democráticas. Bolsonaro también. Y en España, como llegue Vox al poder, pues imaginaros también, igual. Entonces yo creo que también a la democracia había que darle una vuelta, pero lo que es vital en este país es un derogamiento de la ley DONT. Bueno, de todas formas, a pesar de la ley DONT, parece que ha habido acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Así que bueno, esperemos que llegue a buen puerto y que tengamos unos años con políticas progresistas que nos echen una mano a todas. Y si hablábamos antes de que la extrema derecha en Madrid está desalojando centros sociales ocupados, pues precisamente esta semana asistíamos hace unos días al desalojo de La Ingobernable, uno de los referentes del movimiento social ocupado en Madrid y un referente también en la cultura independiente y underground de la ciudad. Sí, además lo han vendido pues desde los medios más de derechas como que bueno, el edificio se encontraba en unas condiciones insalubres, abandonado. Bueno, evidentemente es todo falso. Nosotras hemos estado varias veces además con nuestras hijas asistiendo a charlas, a asambleas, bueno, a un montón de actividades, pintando carteles para manifestaciones, y La Ingobernable estaba perfectamente cuidada, los baños estaban siempre impolutos y era una maravilla de sitio, como ha dicho Pablo, una maravilla de referente en cuanto al ocio, la cultura alternativa independiente en esta ciudad. Ya han avisado de que Madrid no es lugar para ocupas y que van a continuar, así que es muy, muy grave cuando la extrema alcanza el poder. Es gravísimo, siempre es gravísimo. Y por eso decíamos que la política nos afecta a todas. Votemos o no votemos, nos va a afectar a todas e incluso al movimiento animalista especialmente, porque siempre hacemos mucho uso de este tipo de espacios para divulgar el veganismo a todo el mundo. Y en otro orden de cosas, pues Burger King ha sacado su hamburguesa vegana en España. La Real Whopper. Adelantándose así a McDonald's en nuestro país. ¿Qué nos parece la noticia? A ver. Bueno, lo primero es que ha sido un golpe de efecto porque no lo había anunciado en ningún sitio y de repente aparece en España con la Real Whopper. Bueno, pues como siempre la gente se ha vuelto loca, tanto para bien como para mal. A mí personalmente, mi opinión personal, me satura un poco y me cansan siempre las mismas discusiones entre personas veganas y no veganas cada vez que una cadena de esas características saca una alternativa vegana, ¿vale? Me cansa un poco, pero creo que es algo como muy repetitivo. Lo digo como crítica constructiva, no estoy criticando a nada ni nadie porque, bueno, cada uno evidentemente es muy libre de pensar y decir lo que le dé la santísima y real gana. Nosotras es que lo hemos dicho por activa y por pasiva 10.000 millones de veces. A nosotras todo lo que sea avance del movimiento y visibilización nos parece perfecto y maravilloso. Yo, cuando empecé a dejar de consumir animales, hace pues como 20 años o algo más ya, no había ni tofu en ningún sitio, pero ni tofu, ni seitan ya, bueno, ni hablamos.
A los pocos años empezó ya a ver el tofu, pero en pequeños establecimientos, en herbolarios, o sea, no accesible a todo el mundo y evidentemente pues a unos precios muy elevados. A fecha de hoy el tofu lo tenemos en cualquier supermercado al uso, todo el mundo conoce lo que es el tofu, con lo cual el avance es positivo. Que McDonald's, Burger King, Pasan Company, un montón de cadenas en las que nosotros no ponemos el pie jamás, ni lo vamos a poner. Yo personalmente llevo 25 años sin entrar en un McDonald's o un Burger King, 25 años por boicot, por ética. De hecho, dejé de entrar incluso antes de dejar de consumir animales por todo el modelo de explotación laboral que ya tenían. Pero aún así lo vemos bien. Otra cosa es que nosotras, con nuestro dinero y con nuestra ética, vayamos a unos sitios o a otros, pero es diferente. Porque como hemos dicho en más de una ocasión, Rocío y yo, entendemos que el anticapitalismo y el antiespecismo deben ir de la mano, pero no todo el mundo entiende así el veganismo. No todo el mundo es anticapitalista. Hay muchas personas veganas que entran o bien por salud o bien por medio ambiente o incluso también por derechos de los animales, pero que, bueno, pues están cómodas en el sistema capitalista o incluso tienen ideologías más cercanas a la derecha o al liberalismo y no van a comprarnos el mensaje anticapitalista y que están encantadas de entrar en un McDonald's a tomarse su hamburguesa vegana. ¿Quiere decir esto que nosotras vayamos a entrar? No, pero que esas personas puedan tener una opción en una cadena a la que sí apoyan, pues estupendo. También hay que decir que este tipo de productos y este tipo de oferta vegana en restaurantes y en este tipo de cadenas no suelen ir dirigidas a las personas veganas. Suelen ir dirigidas más a personas flexitarianas o volacto-vegetarianas que no han entendido el antiespecismo como lucha o como opresión, sino que simplemente abogan por el veganismo como una forma de vida o ni siquiera han llegado al veganismo. Y que para esas personas entrar en una cadena de restauración como esta y tener una opción que poder tomar junto a sus amigos omnívoros o carnistas, pues es un avance, porque esa hamburguesa que se está comiendo es una hamburguesa de carne menos que se está fabricando y que se está consumiendo. Efectivamente, cuando estuvimos, por ejemplo, en la manifestación contra el clima aquí en Madrid, pues luego una seguidora a través de nuestra cuenta de Instagram nos escribió que bueno, ella por desgracia pues tenía que trabajar en un establecimiento de estos. Cuando acabó la manifestación en Sol, la gran mayoría de las personas jóvenes que estaban allí se metieron en el McDonald's de turno a pedirse una hamburguesa. Pues ojalá todas esas personas se metiesen en el McDonald's de turno a pedirse la Whopper. Bueno, la hamburguesa vegana, o la Whopper, o el Burger King, o lo que sea. Yo es que me lío porque nunca... Yo os digo que hace 25 años que no piso uno de estos establecimientos, así que no sé si la Whopper es del Burger, del McDonald's o de lo que sea. Se ha entendido, la Whopper vegana de turno me o da la... igual donde sea, efectivamente. Y luego también un apunte... El veganismo que avance, como decíamos, es altamente positivo. El público para el que va esas hamburguesas, como bien ha dicho Pablo, no es para un público antiespecista. Y además, el día de mañana que nuestras hijas tengan facilidades y que puedan ir con su grupo de amigas a un sitio de estos y tomar una opción 100% vegetal, pues también es muy positivo para el movimiento, para la normalización y para que cada vez más chicas y chicos jóvenes abracen el veganismo. Y una vez tengamos esa lucha ganada, ya iremos ampliando otras luchas, ya iremos ampliando el anticapitalismo y la interseccionalidad, pero no podemos abarcar todas las luchas a la vez. Desde aquí también queremos lanzar un mensaje a Burger King, que sabemos que nos están escuchando porque somos un podcast súper famoso. Seguro, contamos con ello. Que ya que han tenido la iniciativa de poner una hamburguesa vegetal en un pan vegetal, coño, que pongan un queso vegetal y veganesa, ¿no? Ya que toman la iniciativa, que la tomen del todo, no a medias.
Sí, y el tema de la plancha tampoco nos queda demasiado claro, se va a hacer en la misma plancha, que no. A ver, como decimos, a nosotros es un tema que nos da exactamente igual porque no vamos a poner un pie en ese sitio ni locas. Con lo cual, pues bueno, es Sí, un nos da tema que, bastante claro, igual. nos da bastante igual donde se haga la parrilla porque no vamos a ir. Pero continuamos diciendo que sí que es positivo, porque la gente que la va a consumir por lo normal no le va no va a pensar si está hecha en la misma parrilla o no, porque no es un público objetivo el antiespecista para ese tipo de consumo. En fin, bueno, hasta aquí las noticias de hoy con opinión incluida. Sí, bueno. Y nada, pasamos a los eventos, porque bueno, la semana pasada os decíamos, os hablábamos de un evento de capacitismo y zero waste y conciertos en la Atalaya para el domingo 17. Bueno, pues se ha pospuesto, ¿vale? Será en la Enredadera en diciembre, así que ya os... El 21 de diciembre, quiero Sí. recordar, pero bueno, ya os iremos Como informando. hay tiempo, os iremos informando de cuándo sea. ¿Pero significa eso que no tenemos ya eventos este fin de semana? En absoluto. Esta misma tarde, viernes 15 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, estaremos haciendo chalking y una figura de Earthlings Experience en la Cuesta del Moyano, en Madrid. Para los que queráis pasaros, pues ahí estaremos en un ratillo, ¿vale? El domingo 16 de noviembre a las 11 de la mañana en La Enredadera, en el CSEO La Enredadera, se va a llevar a cabo el primer encuentro antiespecista organizado por la Asamblea Antiespecista de Madrid. Va a consistir pues en todos los colectivos antiespecistas que existen en Madrid, que tratemos de aunar fuerzas y poder hacer acciones con más repercusión mediática si nos unimos entre todas. Y hasta aquí el programa de hoy. Os agradecemos muchísimo, como siempre, el habernos escuchado y esperamos que cada día esta bonita familia virtual siga creciendo. Ahora, si nos queréis hacer los podcasters más felices del mundo, nos podéis dar 5 estrellas en iTunes, suscribiros en Spotify o dejarnos vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en la plataforma desde donde nos estéis escuchando. Hasta el próximo viernes, familia, Y a por otra Semana Vegana.